sin condiciones climáticas adversas el tráfico ya es complicado y ahora con la lluvia que ha estado permanente, definitivamente solo nos queda tener paciencia, ya sea que vayamos en el transporte público, nuestro vehículo o alguien nos dio jalón, pues tener la mayor paciencia. Espero que lleguen con bien a su casa. Mientras tanto, pues vamos a tratar de adelantar un poquito con los contenidos que tenemos pendientes. Así, pues espero que esta semana ya podamos empezar a abordar los contratos de manera particular y entonces vamos a retomar los temas que venimos exponiendo hace un par de clases. De primero, pues vamos a hacer alusión nuevamente a lo que establece el artículo, perdón, el numeral 2 de las diapositivas, en el que se hace mención a los contratos mercantiles, no están sujetos a formalidades. Ya explicamos en qué radica una formalidad y también les mencioné cuáles eran los contratos en el ámbito mercantil que deben llevar esa formalidad especial y también los contratos que llevan esta formalidad o esta solemnidad en el ámbito civil. De esa cuenta ya tenemos con claridad cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a una rama y la otra, porque lo, lo que los hace tener un factor en común es precisamente, perdón, permítame un momentito ustedes. Entonces, estábamos hablando acerca de los contratos que, digamos, para su validez o para que puedan funcionar y puedan tener un efecto en el mundo jurídico, pues deben de faccionarse o redactarse o elaborarse en un soporte que esté basado en un instrumento público, en este caso, una escritura pública. Entonces, mencionamos el fideicomiso, que es el específico de los contratos mercantiles, y también mencionamos la constitución de sociedad mercantil, que si bien es cierto, no estaba considerada en el libro cuarto del Código de Comercio, sí es un contrato dentro de la normativa mercantil que debe ir en escritura pública, pero no está dentro de ese libro cuarto, es decir, dentro de todo ese listado que ustedes elaboraron de los contratos mercantiles, nunca les iba a aparecer la sociedad mercantil, porque esta la encontramos en el artículo segundo, si no mal recuerdo, lo específico de requerir esa formalidad especial en el artículo 10 del Código de Comercio. Y mencionamos también que había una excepción, que es la sociedad de emprendimiento. Bueno, con eso estamos bien respecto al Código de Comercio. Bueno, adicionalmente a eso sabemos que el ámbito mercantil no se rige únicamente por la Constitución Política de la República, por el Código de Comercio, sino que hay otras leyes que se denominan especiales o leyes conexas. Dentro de estas leyes especiales vamos a encontrar varias que ya en algún momento escuchamos, como la ley de almacenes generales de depósito, la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, la ley de actividad aseguradora, etcétera. Vamos a encontrar muchas de estas leyes y definitivamente lo que hacen estas leyes
al ser especiales es que van a desarrollar de mejor manera alguna disposición del Código de Comercio. Bueno, ¿por qué les hago esto mención? Porque en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos también se exige en un contrato la formalidad especial de hacerlo mediante escritura pública. Entonces, en las anotaciones que llevamos hasta este momento, en el último espacio, en la última línea, ya que hemos finalizado esto, vamos a agregar ahí el artículo 52 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Entonces ustedes lo van a colocar ahí. Ahí lo van a leer cuando terminemos la clase. Solo es para que lo tengamos de referencia. ¿Esto por qué se los hago mención? Porque como estamos abordando el tema de la formalidad especial, este contrato pues también entra dentro de ese rubro. No dentro de la ley, digamos, general, que en este caso es una ley ordinaria, que es el Código de Comercio, sino que en una ley especial, que también tiene el carácter de ordinaria, pero dentro de la doctrina se conoce como una ley especial porque regula una actividad específica en el ámbito mercantil. Bueno, entonces, para continuar con eso, entonces ya tenemos claro que esos tres contratos son los que vamos a encontrar en el mundo mercantil o en el mundo comercial. Dos de ellos están en el Código de Comercio, uno específico en el apartado de las obligaciones y de los contratos, el otro en el libro primero, donde se hace referencia a los comerciantes y sus auxiliares, y el otro de estos que lo vamos a encontrar en una ley especial. En este caso, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Bueno, entonces ya con eso tenemos bien claro lo que significa la solemnidad, lo que significa la formalidad. Bueno, yo creo que eso ya lo hemos visto, lo han visto ustedes tanto en el derecho civil como en el derecho notarial. Bueno, antes de eso, quiero comentarles otro aspecto que es bien importante que nosotros lo tengamos en consideración, y es el tema de la temporalidad de las leyes. A veces vamos a encontrar conflictos entre las normativas por temporalidad o porque hay dos normas o dos disposiciones que regulan el mismo asunto, pero acá debe funcionar lo que nosotros entendemos por lógica jurídica, ¿verdad? Esa rama de la filosofía que se encarga de ese pensamiento ordenado y sistemático. Bueno, ¿por qué les hago mención de esto? Porque cuando hablamos de la formalidad de los contratos o la forma de los contratos, más bien dicho, vamos a encontrar que el Código Civil nos regula un aspecto y el Código de Comercio nos regula otro aspecto. Entonces, ¿cuál es la norma a la que nosotros le vamos a dar esa validez o le vamos a dar esa certeza jurídica, esa veracidad de ley? Bueno, voy a pedir de favor que alguien me pueda leer el artículo. Bueno, vamos a ver el 1574 primero, si me hacen favor. El 1574. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse, número 1, por escritura pública, 2, por documento privado, por acta levantada ante el alcalde del lugar, 3, por correspondencia y 4, verbalmente. Excelente. Bueno, el 1575, por favor. Artículo 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito,
Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1,000 quetzales. Ok. ¿Qué establece ese segundo párrafo? ¿Lo puede leer, María, nuevamente? El segundo párrafo de ese artículo. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1,000 quetzales. Ok, bueno, entonces eso es lo que nos establece el Código Civil, ¿verdad? Que si el contrato el contrato mercantil, o sea, le pone un apellido, el contrato mercantil que no exceda de 1,000 quetzales, puede hacerse de manera verbal, puede hacerse sin necesidad de formalizarlo o de acreditarlo o de documentarlo, sino que únicamente de manera verbal. Bueno, eso lo vamos a contrastar con lo que establece el artículo 671 del Código de Comercio. ¿Qué establece este artículo 671? Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, es decir, esa es la norma general. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, o sea, cualquiera sea la forma. Acá no me está indicando que debe tener un límite de cantidad respecto al objeto del contrato, respecto al objeto de negocio, sino que es bien clara la ley al establecerme que cualquiera que sea la forma e incluso y el idioma es en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Bueno, entonces nos damos cuenta que va más allá, inclusive del ámbito de nuestras fronteras o en atención a todo el comercio internacional que se tiene, porque no restringe que el contrato sea en español específicamente, sino que puede ser cualquier forma para que tenga, digamos, ese reconocimiento no tanto de la ley, sino que más que todo de las partes. Bueno, entonces ahora acá les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la norma que tiene validez para celebrar un contrato de manera verbal? ¿Será que puedo celebrar yo un contrato de 3,000 quetzales de manera verbal? ¿O tengo que sujetarme a lo que establece el Código Civil? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué dicen ustedes? Quiero escucharlos qué piensan al respecto. Exactamente. Entonces, vamos a verificar entonces cuál es la fecha de creación del Código Civil. Licenciado, buenas noches. Ahí lo que existe es una antinomia de leyes. Ajá. Que lo que existe es prevalencia, un conflicto de normas. Exacto. Y por lo pronto se tendría que aplicar el Código de Comercio porque es la norma especial. Pero si ya vamos al conflicto, entonces tendríamos que revisar la ley del organismo judicial y también ver la fecha de creación de las leyes y cuál es la ley que se creó antes. Exactamente. Entonces aquí podemos aplicar dos criterios, tal como lo dice Hans y tal como lo dijo Silvia. Primero, observar la especialidad. En este caso, vemos que si estamos abordando temas de contratación mercantil, la ley que nos rige en un primer término, pues es el Código de Comercio. Ahí es donde se sistematizaron y se organizaron los conocimientos para que las disposiciones para que pudiera regularse el ámbito mercantil, el ámbito comercial. Y el civil, pues sabemos que este va a regular la conducta entre los particulares, ya sea cuestiones de familia, cuestiones de la persona, de bienes, de la propiedad, derechos reales, contratos, pero de naturaleza civil, etcétera. Bueno, entonces hay una norma especial, entonces yo me tendría que limitar a esa normativa.
No obstante de ello, si aún no tengo claridad en cuanto a cuál es la norma que debo aplicar a un caso concreto, entonces verifico la cronología en cuanto a la emisión de la normativa. El Código de Comercio fue o inició vigencia en el año 1971, si no mal recuerdo. Y el Código Civil, ¿cuándo inició vigencia? Creo que es en el año 1954. 1964. Verifiquémoslo, por favor. 1963 creo que fue la creación, Lick. Ok, pero entró en vigencia. 1964. Ok, entonces sí estoy correctamente. Entonces entró en vigencia en 1964. Vamos a ver. Sí, en el 64 entra en vigencia. Igual que el Código de Comercio, se emite en un decreto del año 1970, pero inicia su vigencia en el año 1971. Bueno, entonces, fácil. ¿Cuál es la norma más actualizada o la norma más reciente, como diría Silvia? Pues el Código de Comercio. Entonces, por eso es de que, ¿cuál es la norma que voy a aplicar en una situación específica, en un caso concreto? Va a ser la norma que sea de la especialidad o que en el tiempo pues sea la más reciente, sea la más actualizada. ¿Estamos? Bueno, eso se los dejo ahí porque puede ser que alguien se lo pregunte y es importante que manejemos este tipo de alternativas o de digamos, soluciones para estos problemas que se dan normativamente. Ahora, cuando menciona Hansi la antinomia más que todo se refiere a una contrariedad. Acá no vemos tanto algo tan marcado contradictorio, sino que vemos que hay una especialidad y hay una temporalidad, pero hay veces que en una misma normativa inclusive sí hay una antinomia a todas luces porque una situación se aprecia de manera diferente. Está regulado el mismo asunto, pero con diferente perspectiva o con diferente regulación. Bueno, eso era lo único que quería dejarles claro. Bueno, ahora veamos otro tema que es importante. Flor de María sería tan amable de apagar su micrófono. Es que acá no puedo yo. Gracias, tan chula, muy amable. Bueno, entonces veamos ahora otro punto que es importante. Emerson, por favor. Licenciado, entonces la contrariedad, digamos, o la aparente contrariedad era en los contratos de mayores de 300 quetzales, que el Código Civil dice que se deben hacer en escritura, ¿verdad? Y por el contrario, no, es relacionado con los contratos mercantiles. El segundo párrafo del artículo 1275, creo que les mencioné. 1575. Entonces es relacionado con los contratos mercantiles. Entonces, en el Código de Comercio me establece que yo tengo libertad de forma para hacer mi contratación, ya sea que la quiera hacer verbal o documentada, existe esa libertad de forma. Las excepciones ya conocemos cuáles son. Sin embargo, en el Código Civil, como estamos haciendo siempre ese ejercicio comparativo, me indica que los contratos que pueden hacerse de manera verbal en el ámbito mercantil son aquellos cuyo objeto no supere los 1,000 quetzales. Ya le entendí. Gracias. Ok, entonces, ¿y qué estamos aplicando aquí? Lo que les acabo de mencionar, criterios para entender cuál es la norma aplicable a un caso concreto, porque existe alguna diferencia o existe alguna discrepancia entre una y otra, o una regulación que tiene pues alguna variación respecto de otra. Bueno, creo que con eso estamos. Bueno, ahora vamos a entrar a otro punto que
es bastante importante y que nosotros lo vamos a ver o lo hemos visto, ya hemos tenido ese acercamiento, y son los contratos por adhesión. Creo que todos en algún momento pues han tenido un acercamiento e incluso pues han firmado alguno de estos contratos, y pues ahora nos toca abordarlos acá, pero desde una forma más técnica. Vamos a darle lectura al 672, por favor, del Código de Comercio. Alguien que tenga ahí la facilidad de leerlo, por favor. Mediante sus formularios. Gracias. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Primero, se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Segundo, cualquier renuncia del derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Tercero, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, este tipo de forma de contrato, pues es bastante común en Guatemala. Y esto obedece a que, digamos, hay ciertas modalidades o ciertos negocios que son bastante reiterados en una entidad mercantil. Y entonces, al ser muy reiterado o ser muy repetitivo un asunto, pues lo que se generó pues es la elaboración de un formulario, de una forma o de una minuta, digamos, que ya está, digamos, elaborada. Y entonces, cuando se quiere llegar a un acuerdo, pues resulta que el acuerdo básicamente es que una de las partes ya tiene las condiciones, ya tiene los términos de una contratación, y la otra parte lo único que va a hacer es aceptar o no todas esas disposiciones, todas esas cláusulas, todos esos puntos. Entonces, por eso es que la doctrina, o digamos en este caso la normativa, pues lo regula como contratos mediante formularios. Así lo tiene regulado el Código de Comercio en su epígrafe, pero nosotros normalmente los hemos entendido como contratos de adhesión. Sin embargo, pues este término es bien curioso porque realmente el contrato no es de adhesión, porque al nosotros indicar que el contrato es de adhesión, estamos señalando que es un contrato adicional a los que ya hemos enumerado. Significa que esto sería una contratación en particular, pero realmente si analizamos a profundidad la terminología, definitivamente el contrato mediante formulario o por adhesión no es una contratación en particular. Es decir, recordemos que los contratos tienen como finalidad la prestación de un servicio o de un bien o de un producto o de una mercancía. Entonces, al indicar que un contrato es de adhesión, significa que este sería un contrato propio con sus elementos personales, formales y especiales, pero esto únicamente es una modalidad, es una forma en la que nosotros podemos documentar un contrato. Es decir, no es un contrato de adhesión, sino que es un contrato por adhesión. Eso lo debemos de tener nosotros bastante claro. Si bien es cierto, como le reitero, la normativa lo regula de esa manera, inclusive ahorita que vayamos al Código Civil vamos a ver que lo menciona como contrato de adhesión.
nosotros en ese análisis que debemos hacer siempre de la normativa y de profundizar un poco más respecto a las figuras jurídicas, vamos a tener claro que la terminología correcta es contrato por adhesión, es decir, una modalidad de cómo documentar los contratos. Entonces, acá, como les digo, ¿cuál es lo que resalta en estos contratos? Que básicamente una de las partes contratantes va a tener un contrato predeterminado, va a tener en su disposición una forma preestablecida, una forma previa, y el otro contratante o la otra parte lo que va a hacer es analizar todas esas disposiciones que, por supuesto, no es que vayan a regular un contrato por adhesión, sino que lo que se está regulando son condiciones de otro contrato en particular. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? La otra parte únicamente se va a adherir, se va a agregar, se va a acoplar, se va a encuadrar a lo que me está, digamos, a lo que me están determinando en esas cláusulas, en esos puntos, de esa forma preestablecida. Por eso es que se llama contrato por adhesión, es decir, una de las partes únicamente, si lo viéramos en una forma sencilla, ya va caminando el vehículo y entonces le dicen, te vas a tal lugar o vamos para tal lugar. Entonces, y vamos a pasar primero dejando a Gladys y después vamos a pasar dejando a Flor y después a Emerson y después te vamos a dejar a vos. Entonces, ¿qué hace la persona? Puede pensar, bueno, me voy por mi cuenta, pues voy a llegar más tarde, voy a gastar más, o puede ser que me vaya con ellos y lo único es que ya subido en el vehículo, ya subido en el carro, yo no podría decir, bueno, ahora vayan a dejarme a mí primero. ¿Por qué? Porque yo me adherí a las condiciones que estaban preestablecidas, a las condiciones que ya habían sido reguladas. ¿Estamos? Entendemos, digamos, de esa forma el contrato mediante formulario, el contrato por adhesión. Ya saben ustedes que si les hacen mención de este término, contrato por adhesión o contrato mediante formulario, saben ustedes que se está haciendo referencia a esa modalidad de contratación. Y con lo que ya vimos, pues hay ciertas condicionantes para interpretar o para dar cumplimiento a ese contrato. Entonces, no es solo de crearlo, no solo de generarlo, sino que se sujeta también a ciertas condiciones. Bueno, vamos a ver lo que establece el Código Civil respecto del contrato por adhesión. ¿Alguien que pueda leer el artículo 1520, por favor? ¿1520? Ajá, por favor. Contrato de adhesión. Los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobados por el Ejecutivo para que pueda actuar la persona. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, entonces, al dar lectura a ese primer párrafo, creo que nos queda suficientemente claro en qué consiste un contrato por adhesión. ¿Por qué estamos haciendo esa comparación? Porque este contrato, pues, previamente a estar regulado en el Código de Comercio, pues también tenía esa regulación en los contratos civiles. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, esos contratos o esa modalidad de contratación pues ha quedado un poco en desuso y posteriormente al párrafo que leímos ya venía como una serie de formalidades o una serie procedimental
de cómo darle validez a estos contratos civiles, digamos, dentro de los contratos civiles. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es el contrato digamos, o esta modalidad de contrato que está regulado en el Código de Comercio. Algo bien interesante es que la doctrina hace mención también que estos contratos a veces son llamados como contratos abusivos. ¿Y por qué le denomina de esta manera la doctrina? Porque prácticamente es una de las partes que establecen las condiciones, es una de las partes que define cómo se va a celebrar el contrato. Entonces, ya queda de la otra parte si lo toma o no, o decide o no participar en esa relación contractual. Sin embargo, se le denomina abusivos o a veces contratos oscuros porque dentro de las cláusulas o dentro de las condiciones, siempre el que elabora el contrato siempre va a tratar de sacar ventajas sobre estos puntos, es decir, va a tratar de establecer las condiciones en su beneficio, digamos, en protección de sus intereses. Ya vimos que existen dos principios filosóficos que debieran regular y debieran ser de aplicabilidad permanente para cualquier comerciante. Sin embargo, pues tenemos claros que en la práctica o en la realidad no todas las cosas funcionan de esa manera. Es decir, un escenario ideal, un escenario donde se cumple la normativa, donde todos actúan correctamente, con integridad, con transparencia, con probidad, y lo que vemos en la práctica y más en estos contratos, como les digo, no es una contratación en particular, sino que bajo esta modalidad, por lo regular se generan muchos abusos para la parte que se agrega o se adiciona o se sujeta a esos contratos. Y bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿alguno ha celebrado un contrato de naturaleza mercantil mediante la forma de adhesión? De crédito ese Hansi. Muy bien, ¿qué otro? Teléfono celular. ¿Es un seguro, Nick? Excelente. ¿Cuál me dijo Álvaro, perdón? El servicio de teléfono celular. Excelente. ¿Qué otro? Excelente. Entonces, prácticamente esos son contratos por adhesión. Usted no está contratando, digamos, la adhesión. Usted está contratando un suministro de una red, un suministro de internet, un suministro de una señal telefónica. Ese es, digamos, el contrato en sí, ese suministro, esa señal. Ahora, lo que está haciendo es que para que eso tenga validez, lo está documentando mediante un contrato por adhesión. Emerson, por favor, y Luis Felipe Marroquín, no sé quién de los dos. Luis Felipe, perdón. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dígame. Yo trabajé en una empresa que era de programas de inglés, y entonces era un contrato por formulario. Ajá. Pero debíamos tenerlo autorizado por la DIACO. Exacto. No sé si todos funcionan de la misma forma. Exacto. Todos deben funcionar de esa forma. Y me gustó mucho que haya utilizado el término por adhesión. Significa que no sé si ya lo sabía o no sé si lo aplicó ahorita, pero esa es la terminología correcta, porque ahí lo que se estaba haciendo es documentarse una prestación de un servicio. En este caso, clases de inglés o clases o tutorías, etcétera. Pero ¿por qué o por qué nacen esos contratos por adhesión o mediante formulario? Porque recordemos que estas empresas lo que hacen es que ofrecen el servicio a múltiples personas. Entonces, ellos no pueden estar
redactando un contrato para una persona, otro contrato para otro usuario, otro contrato para otro usuario, y cada vez estar pensando la modalidad de cómo contratar. Entonces, esto definitivamente genera un gasto y un desgaste para las empresas mercantiles, para estas entidades, y entonces ahí es donde surgió la necesidad de establecer un contrato, es decir, documentarse aquellas relaciones que son concurrentes o que son muy habituales y son repetitivas. Entonces, para no hacer eso, entonces dejaron este tipo de modalidad de contratación. Entonces, lo mismo sucede con una entidad bancaria que al momento que nosotros solicitemos una tarjeta de crédito, prácticamente no es que nosotros vayamos a negociar la tarjeta de crédito y entonces voy a establecer con la entidad bancaria cuál va a ser la tasa de interés, cuándo me van a enviar el estado de cuenta, cuándo va a ser el corte, cuál es la cobertura de la tarjeta, cuál es el costo de reposición, etcétera. No pudiera yo negociar esos aspectos. Entonces, si lo vemos de una forma, digamos, del plano de igualdad entre dos contratantes, resulta que acá no hay un plano de igualdad. Hay una parte que en este caso es el banco que está en un nivel superior. Y entonces sí se ve un poco en entredicho la definición de lo que son los contratos, porque dice que es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, modificar y extinguir una obligación. Pareciera que bajo este enunciado, el contrato está en un plano de igualdad, es decir, nosotros vamos a pactar, nosotros vamos a negociar, vamos a discutir las condiciones. Sin embargo, hay ciertos contratos que no dan esa pauta, no permiten esta facilidad. Entonces, por eso es que vemos que están los contratos por adhesión, pero como les reitero, este no es un contrato en particular. El contrato en particular es el de tarjeta de crédito, el contrato de tarjeta de crédito, que se está documentando mediante qué modalidad, por un contrato por adhesión. Bueno, entonces, y lo que menciona Luis Felipe es totalmente cierto, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Le voy a suplicar, Merly, si me puede proyectar la ley de protección al consumidor y al usuario. Ley, disculpe, yo tengo una duda. Díganme, ustedes pregunten, no tengan pena. Gracias, Lee. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a los contratos de los contratistas del Estado, que estos también ya vienen solo para llenar los datos personales, porque ya tienen un honorario. Pues la persona acepta o no acepta, ¿verdad? Pues entonces esa es mi duda, que esos también son contratos por adhesión, ¿verdad? Exacto. Pero por eso le digo, no es un contrato de adhesión, porque ahí lo que está usted documentando es la prestación de un servicio, ya sea profesional y técnico. Pero, ¿bajo qué modalidad lo está haciendo? Bajo una modalidad de adhesión, porque yo voy a firmar ese contrato, pero quien me estableció ese perfil, quien me estableció los términos de referencia, es la entidad pública. Entonces, uno va a llegar a firmar a lo que ellos me indican y a sujetar mi actuación a lo que la ley me marque, a lo que la ley me defina. Entonces, es en este caso, contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos, pero realmente se hace, y vemos que es un contrato de adhesión prácticamente, ¿va? Por adhesión, perdón. Sí, gracias. Exacto. Entonces, por eso les digo, qué importante es que nosotros conozcamos la materia civil en primer lugar, conozcamos la materia mercantil, porque me encantó ese ejemplo, porque la aplicación de estas figuras trascienden incluso a lo público, y era lo que hablábamos en la clase anterior, cuando hice referencia a lo que son los contratos. O sea, la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adquiere ese reconocimiento y esa profundidad en el Imperio Romano, y la figura del contrato, si bien es cierto, adqui
pues trasciende, y en ese momento pues solo regulaba cuestiones entre los particulares y particulares. Ya posteriormente, conforme va evolucionando el Estado y se va generando esa necesidad de bienestar general para la población, el Estado necesita adquirir ciertos bienes, adquirir ciertos servicios, porque no tiene la capacidad ni funcional ni digamos, estructural para hacerlo. Entonces, necesita contratar. Bueno, entonces siempre va a ser un contrato. La diferencia es que aquí va a existir el Estado y van a existir particulares, ya sea de forma individual o constituidos en una sociedad anónima o una empresa mercantil. Entonces, vieran qué interesante es eso. Bueno, entonces, pasemos a, ¿puede poner por favor el artículo 3, por favor, donde está el artículo 3? Ok, regresemos un poquito, solo regresemos al artículo primero, perdón. Ok, ¿por qué es importante que conozcamos de esta ley? Acá hay muchas disposiciones que son útiles, pero para que nosotros podamos comprender una normativa es importante que tengamos presente. Bueno, lo primero que debiéramos observar son los considerandos, porque en los considerandos se establece el motivo, la razón por la cual se emite una normativa. Y si usted quiere sonar más bonito, dice el espíritu de la ley, ahí en los considerandos usted va a encontrar la motivación de esa ley, por qué razón la crearon, cuáles fueron esas circunstancias que motivaron su creación. Perfecto, eso es lo que ustedes deberán hacer siempre, pero por cuestión de tiempo acá nos vamos a ir directamente al objeto. Entonces, establece el artículo 1 de esta ley, que tiene por objeto promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios. Escuchemos nuevamente. Promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios. Es decir, para ellos está destinada esta ley, para la protección, divulgación, promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. Establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables en dicha materia. Las normas de esta ley son tutelares de los consumidores y usuarios y constituyen un mínimo de derechos y garantías de carácter irrenunciable, de interés social y de orden público. Vieran qué interesante. Entonces, eso es lo que nos manda la ley. Ahorita alguien me puede decir, mire, Elic, pero eso que dice ahí ni siquiera se cumple y que todos son abusos, son problemas. Sí, eso es cierto. En el ámbito real, en la práctica, en la praxis o en lo fáctico, como le denominan, eso es lo que se da. Pero, ¿cuál era la idea del legislador o de nuestros honorables diputados al Congreso? Es que exista una normativa que proteja al consumidor y al usuario. Ahora les pregunto, ¿quiénes son consumidores y usuarios de los que están en esta clase? Habemos 113 más mi persona. ¿Quiénes son consumidores? Todos, licenciado. Todos van a ser consumidores. Entonces, todos de alguna manera, y esta explicación nace por lo que en algún momento les expliqué, que conforme ha transcurrido la historia y desde los inicios de la existencia humana, existió la necesidad de intercambiar objetos para sobrevivir, intercambiar cosas. Ya posteriormente evolucionamos y ya nos regulamos por ciertas disposiciones y ya no fueron solo cosas, sino que eran servicios, etcétera. Entonces, y hasta nuestros días, el satisfacer necesidades para nosotros, pues implica que contratemos algún servicio, que adquiramos algún servicio, que obtengamos algún servicio. Pero en esta, digamos, en esta dinámica mercantil de que yo compro o adquiero un producto, como les digo, va a tener un aspecto predominante quien vende los productos. Por lo regular es alguien que tiene poder adquisitivo, que
que tiene más especialidad en el asunto que nosotros que adquirimos un producto. Entonces, esto se volvió un problema bastante reiterativo y de esa cuenta es que se decide normar, es decir, había muchos abusos en contra de el usuario y el consumidor. Y ustedes me dirán, mire, Elic, todavía subsisten y estoy totalmente de acuerdo, pero esa es la finalidad de la ley, ir erradicando o mitigando estas situaciones que vulneren las economías o los intereses de los consumidores y usuarios. Bueno, perfecto. Entonces, parte de este aspecto es hablar o hacer referencia a lo que son los contratos por adhesión. Entonces, ahora sí, Merlin, por favor, el artículo 3. Bajemos un poquito más. Ahí está. Bueno, perfecto. ¿Qué establece el inciso D? Alguien que pueda leerlo. Que ahí, ahora sí no hay necesidad de buscar la ley porque ahí está. ¿Qué es? Aquí me está indicando en el artículo 3 que son definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por contrato de adhesión. ¿Cuál? Es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor o el usuario pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Excelente. Entonces, veamos cómo las leyes se van buscando desarrollarse o profundizarse. Bueno, las leyes no, sino que quienes los emiten, pero démonos cuenta que acá ya entiendo con mayor claridad lo que es un contrato por adhesión. Por favor, Gaby. Hola, licenciado, buenas noches. Quería intervenir sobre estos contratos de adhesión y justo acá menciona que al ser establecidos unilateralmente no se puede discutir o modificar, pero al momento de contratar. Sin embargo, se pudiera hacer alguna modificación por parte del anunciante sin previa comunicación o aviso o notificación al consumidor. Y pongo el ejemplo porque no sé quiénes de todos nosotros tienen servicio de telefonía Claro, pero justo me estaba enterando que le subió así sin previo aviso a los contratos. Y en mi caso, tengo, ni siquiera tengo copia del contrato, no recuerdo si en algún momento me la dieron o no, pero al parecer sí es algo que están como intentando revertir porque creo que no tienen el derecho, pero justo que estamos hablando de esto, mi pregunta es saber si ellos pueden modificar sin notificar al consumidor, si eso es legal o no lo es. Ok, gracias, Gaby. Excelente pregunta y como le digo, no es nada que pueda decir, es que yo no soy comerciante, Lick, yo no le atino a esa cuestión de derecho mercantil. No. Esto prácticamente estamos involucrados todos. Pues la ley establece que cualquier modificación, cualquier alteración, cualquier cambio que se vaya a suscitar debe hacerse del conocimiento de la otra parte, es decir, no obstante de que haya una variación que definitivamente puede ser justificada de una u otra razón, está en la obligación el proveedor de los servicios de indicarnos cuál es el cambio, cuál va a ser, digamos, la variación que va a tener este servicio. Inclusive, pues podría decir, fíjese que lo que sucede es que yo le voy a subir de velocidad o le voy a dar minutos o el roaming le va a funcionar ya no solo por 2 gigas o 5 gigas en el extranjero, sino que ahora le va a funcionar por 10. No obstante que fuese algo beneficioso, debieran avisarlo. Ahora, si es una cuestión que me causa a mí un perjuicio económico, pues con más razón me tendrían que notificar. Y no hay excusa para hacerlo porque cuando uno va a firmar esos contratos, ahí deja toda la documentación relacionada, casi que a veces les firma un documento en blanco uno para que lo puedan demandar en caso de incumplimiento. Bueno, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, pues acudir con la entidad para verificar en qué momento se variaron estas condiciones,
en qué momento me notificaron a mí esos cambios y verificar si en el contrato precisamente hay alguna cláusula que establezca que esta variación tenía que ser de esa manera. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque así como dice Gabriela, definitivamente ninguno de nosotros tiene su contrato de teléfono celular o incluso de otros servicios que prestamos. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí hay un incumplimiento de ley, porque todo contrato que nosotros firmemos, la entidad proveedora o el contratante que faccionó ese contrato tiene la obligación de entregarnos una copia. ¿Y cuál es el otro problema que nosotros pues es totalmente reprochable para los que estamos acá? Es que han visto ustedes que cuando uno va a firmar o a contratar uno de esos servicios, resulta que el contrato tiene como unas 20 páginas o unas 5 páginas y vemos que la letra es pequeña y que tiene un montón de cláusulas y la señora que le está dando o el hombre o quien sea ahí que le esté apoyando con el servicio al cliente está así como que ya apúrese porque ya hay otra persona que necesita otra atención. Entonces, realmente nosotros no nos tomamos el tiempo para leer esos contratos. Únicamente, ¿qué hacemos al firmar? Estamos dando nuestro consentimiento, que estamos de acuerdo con lo que ahí se pactó. O les pregunto, ¿hay alguien de verdad, como diría Diógenes, hay un hombre honesto en este lugar? Decía, salía a las calles y preguntaba eso. Pues ya, ahora lo voy a hacer más contemporáneo. ¿Hay alguien acá que haya leído a cabalidad un contrato por adhesión? Alguien que me pueda decir, mire, Lick, o por lo menos, mira, fíjese que yo intenté leerlo, Lick, pero no llegué hasta el final. ¿Hay alguien que tenga esa experiencia, que nos pueda contar? Yo, licenciado. Ok. Cuénteme, ¿cuál fue su experiencia con eso? Bueno, mi experiencia, de hecho, el contrato por adhesión que yo leí fue el de la inscripción de colegio de mi hijo, que ahí dice contrato por adhesión. Entonces me puse a leer todo el contrato para saber qué era lo que yo estaba firmando antes de firmar y sin leer, obviamente. Entonces, y si eran varias cláusulas, son 7 hojas las que lo hacen firmar a uno y como usted dice, en su mayoría uno viene y solo lee la primera hoja, ve que los datos de uno estén bien y firma. Excelente, excelente. Pero ya se dieron cuenta que hay un ejemplo de ¿cómo se llama? ¿Cuál era su nombre, perdón? Astrid, perdón. Bueno, un ejemplo, digamos, y eso que creo que en los colegios uno pone un poco más de atención porque siento que tiene más tiempo para verificar eso. O sea, hay un poco más de flexibilidad en cuanto al tiempo. Ahora, en el tema de bancario, así como el ejemplo que nos puso Gaby, pues es más complicado. Bueno, pero ahorita vamos a ver esos dos aspectos. Alguien que me haga, bueno, Merlin, ¿me hace favor de proyectarme al artículo 47, por favor? Y ahí en esta ley ustedes van a encontrar, ¿verdad? Cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y es importante que nosotros lo sepamos. Primero, porque definitivamente tenemos la calidad de consumidores y de usuarios en muchos aspectos, pero también les puedo decir que, aparte de eso, si alguien acude a nosotros para una orientación, nosotros debemos de conocer esta ley. Bueno, antes de pasar a esta parte, solo le quiero terminar de dar la respuesta a Gaby, que cuando intervinieron, si está consciente de que eso no está en el contrato y que definitivamente hay una modificación y que no me notificaron, el siguiente paso es, como les digo, acudir ante la entidad y preguntar por qué pasó esto. Bueno, no me dan ninguna razón, entonces ya procedo a ir a la DIACO,
puedo hacer mi denuncia de forma electrónica o de forma presencial. Entonces ya llego a esa oficina y les comento tal situación y pues ellos ya iniciarán las diligencias, por supuesto. Imagínense que estas diligencias son bien tardadas y es una oficina como de 100 personas o 125 personas y que le dan cobertura a todo el territorio guatemalteco. Es como parte de lo mismo sistemático prácticamente del sistema económico que tenemos, en el cual pues no se le da fortalecimiento a esas entidades cuando de nada nos sirve que esté la ley si no se le da un fortalecimiento real ni de recursos, hablando financieramente o en el tema de recursos humanos, para que puedan solventar esa situación. Pero para nosotros que estamos en el tema legal, pues ese sería el paso procedimental. Primero, como les digo, tratar de recordar o ver mi contrato, si me dieron una copia de pura suerte, de pura casualidad, si está eso determinado, cuándo fue que me notificaron, ir a la entidad bancaria y preguntar sobre esos extremos. Si aún así no me quedo satisfecho, no hay una rectificación de las modificaciones que se hacen o de la reconducción de ese servicio, entonces ya procedo a ir a la DIACO. Bueno, entonces esa sería lo procedimental. Bueno, veamos aquí, contrato de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Bueno, si no nos quedó claro en el aspecto de definiciones, aquí creo que nos termina de dejar claro ese tema. Dice, no producirán efecto alguno, en los contratos de adhesión, las cláusulas o estipulaciones que... Y entonces acá, Merlin, por favor. Aquí ustedes lo van a leer cuáles son todos esos aspectos que debemos nosotros observar, qué es lo que no se debe incluir. Vamos a poner un ejemplo, por aspecto de tiempo vamos a avanzar. El inciso E. Dice, ¿qué es lo que no puede incluirse en un contrato por adhesión? Espacios en blanco que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato. Establecer alguna cuestión que implique renuncia o limitación de los derechos que esta ley reconoce a los consumidores y usuarios. O sea, es decir, esto más todo lo anterior y lo que me establece también el Código de Comercio, porque recordemos que en el Código de Comercio, en ese artículo 672, hay también maneras de cómo entender, cómo interpretar los contratos por adhesión. Entonces, todas esas normativas nosotros debemos de tomarlas en cuenta. Bueno, veamos el artículo 48. ¿Alguien que lo pueda leer? Merlin, por favor, si puede subirla. Ok, hasta ahí está perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué podemos extraer de ahí? Y ustedes me lo van a reflejar con la realidad. Bueno, primer punto, los formularios ya impresos o reproducidos. Bueno, eso ya nos queda claro, porque nosotros no vamos a negociar ese contrato, nos vamos a adherir, nos vamos a adicionar a él. Dice, deberán estar escritos en idioma español, con tamaño de letra y caracteres legibles a simple vista. Es decir, si es a simple vista, significa que esa letrita que le ponen, que es como .5, es totalmente ilegal.
Y aparte, como les digo, con base a lo que hemos venido leyendo, por ejemplo, espacios en blanco o todos esos aspectos que restrinjan los derechos del consumidor usuario, serían nulos de pleno derecho. Bueno, veamos qué otro punto. Veamos el 49. Ese lo voy a leer yo. Dice, las cláusulas de los contratos de adhesión se interpretarán de acuerdo al contenido literal de las mismas. En caso de duda, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor o usuario. Serán nulas ipso iure las cláusulas que infrinjan las disposiciones de la presente ley. Bueno, ¿qué pasa si se da un problema en cuanto al contenido y al alcance de un contrato? Acá funciona algo como el principio properario del derecho laboral, el principio pro reo del derecho penal, donde ya la ley me establece cierta inclinación en el ámbito de aplicación. Entonces, cuando se dé una circunstancia de esta naturaleza, en teoría y por mandato legal, a quien debe favorecerse en la interpretación, ¿a quién va a ser? Al usuario y al consumidor. Entonces, ahorita verán ustedes qué sencillo, pues no tiene mayor ciencia, pero cuando ustedes vayan a defender una causa y estén en alguna carpeta administrativa de estos casos, pues eso es lo que usted tiene que ir a defender. Mire acá, esa normativa no atiende a lo que está estipulado en la ley, atenta y vulnera contra los derechos de mi representado o a la persona que estoy orientando, y por tal motivo debe decretarse con lugar la denuncia o deben generarse sanciones o debe rescindirse el contrato, etcétera. Entonces, sí debemos de tener bien claras estas situaciones. Entonces, acá entonces hay una duda, pero ¿qué es lo que me favorece o qué es lo que me beneficia o beneficia a mi cliente? Entonces yo esa es la que voy a defender. Mire, pero aquí, ¿por qué usted está defendiendo? Porque la ley es clara y ya lo vimos desde el Código de Comercio, que debe favorecerse la interpretación al consumidor o al usuario. Bueno, ya lo vemos ahora en una ley específica también con esta situación. Estefan Molina, ¿qué dice Estefan Molina? Dice, establece pero que sepan dónde es cada área, porque después andan queriendo hacer trámites en donde las entidades correctas. Eso es muy cierto. Y eso es parte de que tal vez nosotros, como profesionales, debiéramos orientarlos en ese tema, pero a veces no nos da tiempo. Entonces, a mí ¿saben qué me encantaría? Que decirles un día, miren, ¿saben qué? Vámonos a la Corte de Constitucionalidad o hagamos un tour, ¿va? Pasemos en el registro mercantil. ¿Qué es el registro mercantil? Bueno, aquí está el Banco de Guatemala, aquí está el organismo judicial, aquí está el registro de la propiedad. O sea, sería bueno conocer cada institución. Y ya aparte sobre esa institución, adentro de cada institución hay muchos órganos administrativos, entonces nosotros debemos de tener claridad dónde hacerlo. Antes de presentar algo, es importante que nosotros preguntemos bien en dónde se presenta, y es mejor no quedarse con la duda. Inclusive yo creo que la mayoría tienen mi contacto, me pueden decir, mire, ¿dónde queda tal cosa? Si yo sé, pues les digo a dónde se deben abocar, le entramos. Pero hay veces en las que yo desconozco, entonces pregunto a alguien más, porque no somos todólogos, pero sí es importante que conozcamos. Por ejemplo, la Diaco, si no mal recuerdo, está ubicada en el centro comercial de la zona 4. Esa es la última sede que conocí. En este momento, pues no he llevado algo reciente en esa institución, esa dependencia, pero no sé si continúa ahí. ¿Cómo valoramos esto? Podemos verificar en las fuentes oficiales, todos tienen una página de internet, ahí podemos verificar dónde está la ubicación, etcétera. Bueno, entonces ahí dice que lo hagamos, lo vamos a hacer un día esto, a final de semestre, primero Dios. Bueno, continuemos para finalizar esto.
Copia de contratos de adhesión. Bueno, Gaby, le voy a pedir que me haga favor de leer ese artículo 50. Ok, artículo 50, copia de contratos de adhesión. De todo contrato de adhesión deberá entregarse copia íntegra a las partes que lo hubieran suscrito. Si no fuera posible hacerlo en el acto, el proveedor entregará de inmediato una fotocopia al consumidor o usuario, con la constancia que la misma es fiel al original suscrito por... Merly, porfa, gracias. Suscrito por este. Mientras no se cumpla con ello, las obligaciones del consumidor o usuario no serán exigibles. Ok, ojo con eso. Entonces, en teoría y como le digo, por mandato legal, nos deben entregar una copia. Bueno, ahora ustedes cuando vayan a celebrar alguno de estos contratos, exijan su copia. Entonces, mire, pero fíjese que no se la podemos dar. Bueno, entonces me lo van a hacer llegar a mi correo, bajo qué vía, etcétera. Entonces, por favor, deme su contacto al operador que le está atendiendo o al técnico, no sé quién, no sé cómo se les denomina en lo bancario, a esta persona que le envíe su contrato, porque no es que le estén haciendo un favor o que se vaya a enojar la persona, y si se enoja es su problema, pero usted está solicitando una constancia basada en ley, no porque sea a su gusto, porque sea antojo, sino que basado en ley. Y aquí puede mencionar usted, bueno, si no, pues voy a tener que poner mi denuncia en la DIACO, y me da su nombre, por favor, cuál es su cargo, etcétera. Hay veces que es bueno entrar en ciertos conflictos porque es la única manera que podemos defender nuestros derechos. Gaby, por favor. Licenciado, hay una consulta. ¿La carga de la prueba en este sentido la tengo yo o la tendría el proveedor? Va. ¿Qué vimos anteriormente? Digamos, ¿en favor de quién se inclina esta ley? ¿A quién le da esa protección especial? Al usuario, entonces son ellos los que tienen usuario. que... Entonces nosotros tendríamos, como les digo, una cosa es lo que veo en la ley y de acuerdo a cómo se deben interpretar las normas, porque con base a estos principios de protección o tutelaridad al consumidor, o al usuario, pues todo debiera hacerlo constar en este caso el proveedor, la entidad que prestó el servicio, que vendió un producto. Yo tendría que bastar que aunque no me lo dieron, ¿cómo lo voy a hacer constar? Entonces, decir que por favor que la empresa, la entidad bancaria, pues indique cuando se apersone o cuando se aboque a las constancias procesales, que pueda indicar en qué momento me dio mi constancia, bajo qué correo o bajo qué medio o instrumento me hizo llegar el mismo. Entonces, en eso también debemos de ser astutos nosotros, digamos, elaborar una denuncia o, hacer constar en el acta, porque es un acta cuando uno llega a denunciar, o la forma en la que se documente esta situación, a manera de que se evidencie que quien debe demostrar esto son ellos. Y recordar siempre, ¿verdad?, que la ley y la protección es de naturaleza protectora hacia el consumidor y al usuario. Bueno, veamos el último. 52, solo me hace favor de subirlo un poquito. Bueno, ¿quién lo quiere? Que lo lea este muchacho, ya se me olvidó, que me preguntó del registro, que me preguntó si el registro, que si había que registrarlos. Bueno, si no... ¿Qué artículo, licenciado? Ahí está Luis Felipe, perdón. El 52, por favor. Registro. Los proveedores de los contratos de adhesión deberán enviar copia del mismo a la dirección para su aprobación y registro, cuando cumplan con las leyes del país y en su normativa. Al estar registrado el contrato de adhesión, los proveedores deberán hacer referencia a la resolución de su inscripción de dicha dirección en las cláusulas del contrato. Excelente. Entonces, ¿qué sucede? Y eso nunca se les va a olvidar y se los puedo preguntar en el examen.
¿cuál es el requisito legal previo para que un contrato de o por adhesión tenga validez jurídica o pueda empezar a normar relaciones contractuales? ¿Cuál va a ser la respuesta? Que previamente este contrato o esta forma debió ser aprobada por la dirección correspondiente. Y en alguna parte de ese formulario, de ese contrato, debe indicar que el mismo fue autorizado mediante resolución o mediante disposición tal y tal. Entonces, ese es punto importante. Entonces, ¿cómo puedo desvirtuar un señalamiento por un contrato por adhesión? Pues definitivamente cuando el mismo no cumplió las formalidades de ley, no llenó los requisitos previos. ¿Y cuál es ese requisito previo? Que el contrato de adhesión, sea cual sea su denominación, sea cual sea la forma en la que lo elaboren, tiene que estar previamente autorizado por la autoridad correspondiente. Entonces, no es que yo me pueda inventar la forma de la contratación y los elementos que la constituyen, sino que debe pasar por esa verificación, por ese análisis estatal. Entonces, hasta que el Estado le dé una revisada, diga, bueno, sí, este contrato definitivamente sí está dentro del marco legal, sí respeta los derechos del consumidor, entonces ahí, bueno, promulguémoslo. Ahora bien, eso es lo que les digo, es lo que manda la ley. Lo que se da en la práctica es de manera distinta, pero nosotros tenemos que siempre ajustarnos a lo legal y saber que tenemos herramientas legales o medios de impugnación o medios para oponernos a este tipo de situaciones. Pero, ¿qué nos manda la ley? Que ese contrato por adhesión, esa modalidad, debió ser autorizada previamente. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, yo creo que ya me pasé el tiempo. Ustedes hoy sí me va a matar la licenciada, o no sé quién da después, pero le piden disculpas de mi parte. No tenga pena, Liz, que ya le avisé. Sí, dígale. ¿Quién es, Merly? Es la linda Normita. Ah, ok. Dígale que mil disculpas, que me agarró un poquito la tarde, pero por lo menos ya finalizamos esto y definitivamente ustedes siempre tienen que ser respetuosos del tiempo de los demás. Nos excedimos, pero estaba bonita la clase, entonces mil disculpas. Dígale a la licenciada Norma Santos, por favor. Con gusto, Liz. Feliz noche. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite.